Los aranceles de Donald Trump hacen caer los mercados bursátiles. ¿Qué es lo que está pasando? Si tienes inversiones en la bolsa de Estados Unidos, habrás notado que han existido diferentes caídas en la bolsa, desde las acciones de las 7 magníficas como Amazon, Alphabet, entre otras, o por supuesto también los índices, el Nasdaq, el Dow Jones, el S&P 500. ¿Qué es lo que ocurrió y cuáles fueron las diferentes situaciones que nos llevaron a esto? Veamos un poquito el ejemplo para que veas ilustradamente cuál ha sido la caída en la bolsa de valores. En este caso tengo una captura del 3 de marzo del 2025 que realicé al momento que abrían los mercados más o menos a las 10 y pico de la mañana, entre las cuales puedes ver que tengo, por ejemplo, hay una acción de Alphabet, 0.2 de Amazon, 0.0 de Apple, 2 acciones de Aurora Cannabis, 0.1 de Hershey, una acción de Moderna, entre muchas otras que puedes observar aquí y están disponibles, ¿no? Ojo, este es un portafolio didáctico que ejemplifica la construcción de un portafolio, no es algo que tienes que invertir aquí. Este sí es un portafolio real, es dinero real que yo gasté, pero es un portafolio didáctico para poder enseñarles. Entonces aquí tú puedes ver diferentes caídas del 3.51%, del 2%, del 2.92%, entre muchas otras pues que están en rojo. Sin embargo, sí tenemos algunas en verde, pero conforme fue avanzando la semana, las caídas se hicieron mucho más fuertes y evidentes. Mira, el ejemplo que yo te voy a poner directamente es el de Nvidia, en el cual tiene una caída el 3 de marzo en mi portafolio del 3.16%, es decir, fue hacia abajo negativo, menos 3.16% en su valoración. Pero si nosotros nos vamos a Nvidia, el 6 de marzo fue del 7.07% la caída, menos 7.0.7% en la valoración que teníamos. E incluso hubo días en esta semana que Nvidia llegó al 12% en la caída en mi portafolio. Es decir, yo perdí un valor del 12% de la acción con respecto al momento que lo compré. Y esto en un inicio te puede dar señales como de wow, tengo que vender todo, en este momento tengo que salirme del mercado con las pérdidas que están ahí. Y realmente hay que ser muy prudentes en este caso. El broker que estoy utilizando para poder adquirir los activos en este caso y mostrarte esta cuenta que es 100% real es el broker de XTB. De hecho, también se ha actualizado. Aquí puedes ver un poco más de las nuevas funciones, los cambios estéticos que le han hecho a la plataforma, que se ve mucho más dinámico. XTB es un broker que tiene muchísimas ventajas referente a otros. No tienes comisiones por tus transacciones. Además, puedes realizar depósitos aquí a través de cuentas bancarias del Ecuador, a través de pagos directos, en minutos recibir los fondos en tu cuenta. Y si te registras a través del enlace que está en la descripción del video, puedes acceder a un beneficio para tu primer depósito, que puede ser en un bono o un seguro de hasta $200 que puedes recibir para tus transacciones, además de otros beneficios según la cantidad que deposites. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas semanas para que esta caída del mercado sea tan importante, tan abrupta, digamos? Lo podemos resumir en 3 puntos bastante importantes. Los primeros, los aranceles de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos anunció a inicios de marzo, como así también lo hizo en febrero y al inicio también de su administración, que iba a poner diferentes aranceles a diferentes países para poder, digamos, tener un impulso a la economía estadounidense y como forma de castigo frente a políticas que le han sido desfavorables hacia los Estados Unidos. Se los puso a sus 3 principales socios comerciales: Canadá, México y China. A Canadá y a México les puso un arancel del 25% y a China, que ya tenía un arancel del 10%, le subió adicionalmente otro 10%, con por supuesto la advertencia de que podían subir más los aranceles si es que estos países tenían una subida de impuestos. Esto que creó una incertidumbre enorme en el mercado, porque el hecho de que un presidente de la potencia, de la primera potencia mundial, anuncie aranceles hacia el resto de sus socios comerciales no es lo ideal para las empresas que tienen inversiones en estos socios comerciales. Realmente nosotros no podemos tener una industria
100% nacional, ni los Estados Unidos pueden hacerlo con la cadena de distribución que tenemos, entonces sí se afecta, y sobre todo aquellas empresas que tienen algún tipo de negocios en estos países con diferentes entidades van a tener inconvenientes por los aranceles. No es que los países van a pagar los impuestos los van a pagar los estadounidenses que consuman esos productos. Entonces eso crea incertidumbre en el mercado, no solo porque pueden subir los precios, sino también porque las empresas van a tener costos de producción mucho más altos en esos lugares. Entonces, la mejor opción, por supuesto, es mover esos sitios de producción al territorio de los Estados Unidos. Pero eso no pasa en un día, no pasa en un mes, puede tardar incluso varios años. Pero en los recientes días, Trump anunció que a Canadá y a México les iban a posponer los aranceles. De China todavía no se ha mencionado nada, pero solamente será durante un mes. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente hay una incertidumbre muy grande que puede hacer que los precios de los mercados vayan cambiando, vayan subiendo, vayan bajando. La segunda razón por la que estos precios disminuyeron es porque hace un par de semanas Jerome Powell, sí, este personaje del que te hablé en este video, dio un discurso en el cual mencionaba que los aranceles que Donald Trump está poniendo podían tener un efecto negativo en la economía estadounidense y que incluso podrían causar un aumento de la inflación y que las tasas de interés podrían volver a subir, lo cual por supuesto hace que sea negativo. Eso dijo en un discurso hace un par de semanas, y el día de hoy, 7 de marzo, tenía otro discurso el cual iba a mencionar cuáles eran las perspectivas según los análisis y las reuniones de la Fed. Sí fue mucho más prudente, mucho más conciliador, no fue negativo. Mencionó que la economía de los Estados Unidos estaba fuerte, que los datos de la inflación se tendría que ver a futuro, cómo llegarían a tener un impacto con los aranceles. Y en este caso también pidió claridad al presidente Donald Trump, porque un país donde el presidente un día pone aranceles y el otro los quita, crea una incertidumbre jurídica, que es lo que hace temblar a las empresas. A las empresas, si tú les dices, va a haber estos aranceles, sí les va a afectar, pero pueden prepararse. Si a la empresa les dices, les vamos a quitar los aranceles, les va a beneficiar, pero también tienen que prepararse. Pero si a la empresa le dices, hoy le pongo aranceles a este país donde ustedes tienen negocios, y mañana le dices, no, esperémonos un mes, la empresa tiene incertidumbre jurídica porque no sabe cómo va a responder la regulación. Otra situación que tenía muy nerviosos a los mercados es que justamente cuando Jerome Powell habla seguramente de la inflación, y el tema de la inflación es muy delicado en los Estados Unidos para el tema de los mercados porque puede significar una mayor tasa o una menor tasa de endeudamiento, y esto a su vez hará que las ganancias de las empresas pues sean mayores o menores, haya impactos, haya más consumo, haya menos consumo dentro de los sectores y la población en general. En este caso, el objetivo de la administración Trump para poder llegar a la gestión junto con la Reserva Federal es tener una inflación en Estados Unidos anual del 2%. Y Powell fue muy prudente al mencionar que si bien es un camino muy largo y complicado, realmente no es imposible llegar a esos 2%. Jamás dijo que no vamos a llegar, no. Dijo que es complejo llegar a eso. Entonces eso está dando una señal propositiva, y siempre el discurso de Jerome Powell hay que tomarlo con pinzas, con cada palabra que dice, no darle una interpretación personal, sino una muy específica. Él también siempre es bastante prudente al poder mencionar el discurso y elige sus palabras con muchísima cautela, porque sabe que esto puede causar un efecto positivo o negativo en el mercado. Entonces se menciona de que las perspectivas de la economía estadounidense pues no son tan malas como los aranceles lo pintan, pero se necesita esa seguridad jurídica, no incertidumbre jurídica. Si bien es cierto que existe una importante caída en los mercados, y para eso tomemos como referencia el S&P 500, que es el índice que refleja el comportamiento de las 500 empresas más exitosas en bolsa de los Estados Unidos, en este vas a encontrar que, por ejemplo, hasta el día de hoy, del 7 de marzo del 2025, realmente ha sido uno de los peores desempeños que ha tenido en este último periodo. Pero si tú expandes un poco más, por ejemplo, a 5 años, como puedes ver aquí en la gráfica, tiene una valoración superior a los últimos 5 años. Cuando tú vayas a hacer análisis de inversión del comportamiento, debes ver al pasado, por supuesto, pero debes hacerlo en periodos prolongados que puedan describir el comportamiento del mercado.
Y si quieres aprender a entender cómo funciona en esta dinámica de los mercados, cómo las decisiones empresariales, cómo las decisiones gubernamentales, administrativas o de la Fed afectan a los mercados, recuerda que tenemos habilitada la mentoría para inversionistas inteligentes, en la cual te enseñaremos todos los preceptos de construcción de un portafolio, de elección de acciones y de una inversión sostenible para creación de un patrimonio en la bolsa de valores. Como opinión personal te puedo mencionar que esta semana fue interesante para realizar algunas compras. Es probable que no veamos unas ganancias inmediatas, es decir, la próxima semana no es que van a subir al 20-30%, se han recuperado muchos índices, han tenido una apreciación referente al comportamiento promedio de la semana, pero no estamos seguros de que esta corrección o esta disminución de los mercados ya haya terminado. Puede que continúe en las próximas semanas o puede que se estabilice el mercado, como también puede que crezca. Hay que hacer un análisis de los datos de la próxima semana. En mi opinión y muy personal, fue una excelente opción para entrar a muchas empresas, sobre todo de empresas que tenían cotizaciones altísimas en bolsa. Estas semanas fueron ideales para poder entrar y que van a tener un buen desempeño en el futuro. El ver este tipo de caídas puede llegar a ser estresante si no dominas tus emociones y si no basas tus decisiones de inversión en cálculos y en datos reales más que en las emociones del mercado. Cuéntame cómo has llevado estas inversiones y cómo ha sido esta caída si estás comenzando. Hasta la próxima. Que la pases bien.